El libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo, o Hechos, como dicen ahora las Biblias más modernas, está abierto, y está abierto en el capítulo 3. Hemos leído minuciosamente lo más que pudimos, capítulos 1 y 2, donde la extraordinaria presencia del Espíritu de Dios en Pentecostés y la primera presentación del Evangelio de Jesucristo por Pedro, la voz cantante, junto con los 11 discípulos, capítulo 2, ya lo hemos leído, y toda esta parte del comienzo de la iglesia termina con capítulo 2, desde el 41 al final, con esa primera vez que se habla de cómo era la vida de los cristianos, con la gran cantidad, habla de 3.000 personas que se habían entregado a Jesucristo y bautizado, que formaban la primera iglesia. Y ahora tenemos que seguir. Y termina de una manera que, digamos, cierra el relato de esos dos capítulos y no da una idea muy específica de tiempo, porque dice, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. De manera que nos deja ahí como con un cierre de esos días extraordinarios del comienzo de la iglesia después de la ascensión de Jesús. El capítulo 3 empieza sin dar una indicación muy clara del tiempo, del momento, aunque es evidente que era en estos, digamos, primeros días de que los apóstoles en primer lugar y todos los otros que estaban con ellos y los que se iban agregando a la iglesia estaban enfrentando ese tiempo. Ya seguramente no estaban todos los peregrinos, ya se habían ido, había terminado la fiesta de Pentecostés. Y acá Lucas nos dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. De manera que ahí nos pinta un poquito. Ellos seguían teniendo la misma relación con el templo y sobre todo tenían apertura, no había ningún problema. Ese dato de las 3 de la tarde, la hora de la oración, en cualquier momento del día ellos podían ir al templo. Y acá viene la primera manifestación particular del poder del Evangelio. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Yo nunca miré con demasiado detenimiento alguno de los dibujos, esquemas que quedaron del templo. ¿Dónde sería la puerta llamada Hermosa? ¿Por qué la llamarían Hermosa? Y qué bueno sería ver ni una foto, ni ningún tipo de pintura, pero sí maquetas han sido hechas recopilando todos los datos y también las características de la edificación de aquel tiempo, como para darnos cuenta cómo podía ser la distribución. Tengamos en cuenta que ya había desaparecido el templo de Salomón. Ese fue el más grande de los templos y los babilonios se encargaron de destruirlo y quemar. Y después hubo otras construcciones. La primera, la de Esdras y Nehemías, cuando ellos volvieron del exilio. Y también hubo alguna otra. Pero las características del templo de Salomón, en cuanto que hubiera lugar santo, lugar santísimo, al parecer se mantuvieron. De manera que sería bueno a ver si podemos ver una maqueta del templo de Jerusalén en el tiempo de Jesús. Y acá está, muy hermosa, con muchas divisiones,
Digo hermosa en el sentido de una construcción llena de detalles. Claro, porque ellos tenían el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles, después avanzando hacia más lugares donde solamente los sacerdotes podían entrar. Así que esta es la misma maqueta fotografiada desde dos lugares diferentes, donde tenemos que la parte de frente que pareciera, porque evidentemente es un tamaño pequeño, esa puerta de color dorado, y se decía la puerta de oro, llamada Hermosa. De modo que podemos así visualizar, imaginar que en ese lugar, ahí estaba este hombre, lisiado de nacimiento, que dice que lo dejaban allí para que pidiera limosna. Creo que siempre cuando leí Puerta la Hermosa, digo, debía ser imponente, grande, pero el hombre tenía que estar afuera de todo lo que significaba el templo. ¿Cómo lo iban a dejar? El espacio que está, apenas se transpone la Puerta la Hermosa, era el atrio de las mujeres. La primera, la que quedaban así separadas del resto porque no podían avanzar. Después estaba el atrio de los gentiles, que acá no me doy cuenta, ¿sí? ¿Dónde puede ser? Pero una mirada para imaginar la escena que ahora vamos a leer. En esa aparentemente pequeña puerta, un mendigo tirado pidiendo limosna. Todos los días, hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. ¿Sí? Evidentemente me quedé pensando, este hombre no había estado en Pentecostés, él solamente era llevado a pedir limosna, no sabía. Cuando se acercaron estos dos hombres, que ya debían ser muy conocidos en Jerusalén, él les pidió limosna, que era lo único que sabía hacer. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo: míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La autoridad de los apóstoles Pedro y Juan fue impresionante, mirándolo desde nosotros y mirándolo desde ellos. Ya no oraban al Señor para que el Señor hiciera el milagro. Si es que Pedro habló, sí. El que habla es Pedro, con autoridad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y fíjense cómo lo nombró, como la mayoría conocía a Jesús. Jesucristo de Nazaret, de Galileo. Y la orden fue: levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. No hay mucho más que estas palabras. Bueno, primero notamos, pudo entrar al templo. No debía haber podido entrar nunca al templo porque no había nadie que lo llevara, ni tampoco se vería bien que entrara al templo un mendigo. De manera que toda su primera nueva vida fue entrar al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Un ejemplo de la alegría plena de la nueva vida por el poder de Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido.
admiración y asombro es lo que venía desde el momento de Pentecostés. La gente no dejaba de asombrarse ante nuevas cosas que pasaban en el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, no quería irse lejos, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. No lo pudimos ubicar en esa maqueta, pero el Pórtico de Salomón se llamaba porque he visto una foto también de maqueta, que eran unos arcos muy lindos trabajados, que estaban evidentemente adentro del templo. Al ver esto, Pedro les dijo, y Pedro encara acá a la gente que estaba asombrada y hablando entre ellos, y da acá su segundo sermón en Jerusalén. Pueblo de Israel, ya les había dicho compatriotas, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si, por nuestro propio poder o virtud, hubiéramos hecho caminar a este hombre? Lo primero es correr toda posible dones especiales que ellos tuvieran y que se pusieran a adorarlos a ellos. Y empieza la sabiduría de Pedro hablándole a judíos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Estoy desmenuzando cada palabra. Recordemos que Isaías es el que habla del siervo, cuando habla del Mesías, siempre lo menciona siervo en los cantos del siervo que hemos mencionado tantas veces. De manera que antes había hablado de Jesús de Nazaret, pero ahora a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Está relatando en lo último tiempo de Jesús. Rechazaron al santo y justo. Yo lo tengo con mayúsculas, santo y justo acá en esta Biblia. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida. Acá va avanzando más. El siervo Jesús al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Cada palabra que va dando Pedro va afirmando la convicción de ellos, pero también todo aquello que los judíos que estaban ahí conocían. Que no habían reconocido era otra cosa, pero sí conocían. Por la fe en el nombre de Jesús, acá incluye el tema de la fe, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Qué capacidad de Pedro de cada cosa, cada afirmación, no era nada inventado, no era nada que ellos ideal, no, lo habían visto y les constaba. Seguimos en el 17. Ahora bien, hermanos, creo que no había usado, o usó una vez antes hermanos. Hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas. Anuncia algo del momento presente y vuelve atrás para recordarles la Biblia, por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Y acá usa la palabra Mesías, el ungido, el Cristo.
tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso por parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Este es un ejemplo de evangelización, un ejemplo de, teniendo en cuenta quienes estaban escuchando que eran judíos, la mención a la palabra que ellos conocían y poco a poco irlo llevando a lo que Dios había hecho, había decidido y a lo que ellos tenían que hacer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, no les había hablado de pecados para nada en este discurso, ¿sí? Pero lo da por sentado, de que tenían todos pecados. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso por parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo para que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Acá vuelve a recordar la resurrección y acá afirma el hecho de que está en el cielo. No es que desapareció ni que robaron su cadáver como habían querido los jefes de los sacerdotes inventar. De manera que dice, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Y vuelve a la Biblia. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Y este es un pasaje fantástico que lo tengo en la otra Biblia separado y van a ver cuántas citas bíblicas había en estos pasajes que Pedro los citó directamente, ¿no? Él no decía la cita y bueno, no había capítulo, no había versículos. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, 15 dice Moisés hablando al pueblo, instruyéndolos, educándolos como hizo todo el tiempo de su ministerio en esta tierra. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso es lo que le pediste al Señor tu Dios en Horeb, en Sinaí, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y entonces ahí continúa diciendo, por eso les levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, como Moisés, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo les mandé. Los que quieren completar, sigue todavía el capítulo 18 de Deuteronomio. Y vamos a ver porque hay algo más. A ver, les dice, en efecto, a partir de Samuel, ahora les menciona al sacerdote y profeta Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham. Y acá esto nos lleva directamente a Génesis 12:3, donde es la primera aparición en la parte de la escritura de la Biblia, cuando Dios le aparece a Abraham y lo guía y le dice en 12:3, cuando dice, vete de la casa de tu padre, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, por medio de ti serán bendecidas
todas las familias de la tierra. Y con la misma línea que le dijo, dice Pedro, citando lo de Abraham, todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Pero también tenemos, a ver, Génesis mismo, Génesis 28, esa noche terrible que Jacob tuvo que pasar, cuando estaba durmiendo y se le apareció el sueño que tuvo, y ahí recibió, en la misma línea de Abraham, tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur y de oriente a oriente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. De manera que Jacob tuvo la precisa, y de todo eso, esta compilación bíblica que hizo Pedro para esa gente, estudiosos, conocedores de la palabra, pudieran entenderlo. Y termina diciendo, cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. De manera que la predicación de Pedro era una predicación del Evangelio completo. La obra de Dios en Jesús, la obra de Jesús, lo que fue anticipado desde todo el Antiguo Testamento, y la conversión, el arrepentimiento necesario por parte de ellos para poder recibir a Jesucristo. Bueno, y se acabó el capítulo 3, pero podemos leer, creo que por lo menos gran parte del 4, que viene otra situación. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Volvían otra vez los que en la vida de Jesús lo habían atacado todo el tiempo. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Esto es una afirmación muy importante. Todos sabían que Jesús había resucitado. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Se acabó del 1 al 3 el momento de popularidad total, y acá empiezan lentamente los problemas. Los prendieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5.000. 3.000 al principio, 5.000 personas. Todos los que habían estado en el templo, los que rodearon, los que se enteraron de la sanidad del mendigo. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Volvieron a aparecer ahí, los religiosos. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Todos, ahí aparecieron todos. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. Se repite el interrogatorio que Jesús tuvo que pasar. Con los mismos, exactamente con los mismos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? No había más pie que le pudieran dar a Pedro, ¿no? Y acá tenemos, sí, un dato. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió. Capítulo 1 y 2 está toda la presencia del Espíritu Santo. Acá, palpable. Y vamos a ver la manera que los encaró y aquello que les dijo. Gobernantes del pueblo y ancianos. Puso a todos así, los
gobernantes y ancianos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. ¿No podía haber sido una oración más redonda, más perfecta? Y sigue. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la primera vez que en el Nuevo Testamento, aunque Jesús lo usó también, pero así como predicación de el famosísimo Salmo 118, donde lo habrán leído tantos. Era el Salmo que ya habíamos visto que no dice Salmo de David, sin embargo tiene todo el espíritu de David, donde dice en el versículo 22, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Eso es el versículo que citó Pedro, que todos ellos que eran los sacerdotes y los maestros lo conocían y que seguramente nunca habían entendido a qué se refería. Y acá Pedro está revelando el conocimiento del Antiguo Testamento a aquellos que lo conocían, pero que no solo no lo habían entendido, sino lo querían reconocer. Con esa imagen de la construcción, la piedra angular, la piedra fundamental que evita que se caiga el edificio, ha sido, como dijo él, la piedra angular. De hecho, y aquí viene una de las grandes declaraciones con las cuales cerró este pequeño discurso, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La frase más potente para la convicción de cada cristiano. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Y
Evidentemente ese dato, un hombre grande que toda la vida había sido paralítico, era un milagro estruendoso que hablaba a los gritos del poder de Jesucristo que los apóstoles habían por primera vez utilizado y justamente, no casualmente, justamente con alguien que todo el mundo veía, que todo el mundo conocía, que era símbolo de la pobreza, de la miseria, era un limosnero sin ninguna posibilidad. Pero Jesucristo, por medio de los apóstoles, le había dado una nueva vida. Maravilloso, falta un poquito todavía, pero vamos a dejarlo porque seguimos viendo momentos de los primeros tiempos de la vida de la iglesia, cada cual más interesante, cada cual más importante. Muy bien, vamos a seguir mañana. Todos los que quieran seguir leyendo, no hay problema porque volveremos después a masticarlo, a imaginarlo, a pensarlo. Hoy fue muy bueno haber visto esa maqueta de lo que fue el templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús y para darnos cuenta de cómo era el edificio alrededor del cual estaba toda la vida religiosa, de los judíos hasta Jesucristo y después también de los cristianos, a partir de lo que nos cuenta el libro de los Hechos. Seguimos mañana, si Dios quiere, que el Señor los bendiga ricamente.